Seguimos en Siga Siga y ahora vamos a conversar con Joana Duarte. Ella es militante política y sindical, está en su casa en Resistencia Chaco, es integrante del movimiento Evita y hoy ocupa un rol destacado como secretaria gremial adjunta a nivel nacional de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, UTEP. Buenas tardes, Joana, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Él es Facundo Peralta, mis compañeros, y Gustavo Gamboa, así que vamos a charlar entre los tres un poco de tu actividad. Hola, ¿cómo andas, Joana? Joana, quería preguntarte, estábamos acá el otro día hablando con compañeros y compañeras de la Unión Obrera Metalúrgica y de distintos sindicatos de acá de la ciudad de Rosario, y queríamos saber cómo están ustedes viviendo los primeros 100 días del gobierno de Milei desde los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, ¿no? Un sector tan importante de este país. Bueno, la verdad que nuestro sector es uno de los más afectados por las políticas económicas de este gobierno, y la verdad que ha sido criminal la avanzada sobre nuestro sector, sobre todo en la cuestión alimentaria, que hasta el día de hoy los comedores y merenderos que están dentro de la UTEP, pero también hay muchos que no están dentro de la UTEP y que están con las iglesias, ONG, clubes barriales, sociedades de fomento, hoy no están todavía recibiendo alimentos, digamos, ¿no? Este gobierno ha decidido paralizar la entrega de alimentos y fundamentalmente paralizar las partidas que antes llegaban para la compra de alimentos a los comedores y merenderos. Eso como la cuestión más grave y urgente. Y después, sin duda, que el ataque al salario de los trabajadores de la economía popular, que era el potenciar trabajo como programa de salario social complementario, este gobierno ha avanzado no solo en bajas arbitrarias, sino hoy en la fragmentación del mismo y también la pérdida del valor simbólico de que era el salario de los trabajadores de la economía popular, porque este salario estaba atado al mínimo vital y móvil por una resolución del el anterior Ministerio de Desarrollo Social, que lo que permitía es que cada vez que aumentaba el salario de los trabajadores formales, se aumentaba el potenciar trabajo, salario social complementario, y que eso hoy va a quedar totalmente, ya de por sí ya está licuado, y hoy va a tener una suma fija que es 78.000 pesos, ¿no? Digo, en esta economía, ¿quién vive con 78.000 pesos, digamos, ¿no? ¿Quién puede llegar al día 3 del mes, digamos, ¿no? Con 78.000 pesos, digamos, ¿no? Totalmente. Joana, para que la gente se lo grafique, la gente común, la gente que por ahí tiende a pensar al trabajador sindicalizado que está dentro de una fábrica o dentro de un comercio, ¿quiénes son los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular? En concreto, ¿quiénes son? Bueno, el sector de los trabajadores de la economía popular es una nueva realidad que se fue visibilizando después de lo que fue la destrucción en los años 90 de lo que conocíamos como el empleo formal o como los trabajadores asalariados, digamos, ¿no? Todo aquel núcleo de trabajadores que fue quedando por afuera del sistema del empleo formal, y que a lo largo de muchos años fueron generando distintas formas de organización y distintas formas de trabajo en este nuevo capitalismo que a nivel mundial ya hace un tiempo no necesita ni siquiera a los trabajadores para crecer, no necesita ni siquiera explotarlo a los trabajadores para crecer, porque ha ido hacia una lógica de un capitalismo financiero, de especulación financiera. Entonces la fábrica o lo que conocíamos antes como el trabajo asalariado ha ido desapareciendo, y ante eso, bueno, el trabajo de la economía popular, que hoy lo conocemos nosotros, lo hemos ido construyendo como la economía popular, como teoría de la economía popular, es un poco la traducción de todo eso que se fue organizando por afuera del empleo formal, y que podemos decir que desde la agricultura familiar, los oficios de manufactura, los recicladores urbanos, las distintas áreas de trabajo del cuidado, éramos sociocomunitario, y distintas ramas de prestación de servicios que se desarrollan
si se quiere, en la informalidad, o que no tienen reconocimiento de los derechos formales que debiera tener cualquier trabajador argentino. Es todo lo que conocemos como economía popular y que tiene otras lógicas de organización, son lógicas más comunitarias, horizontales, y donde el eje central es la maximización del trabajo en contraposición de lo que entiende el capitalismo, que es la maximización de la ganancia, digamos, ¿no? También tiene muchas características de cuidado de la casa común, de que la maximización de la ganancia no esté por encima del cuidado de nuestro planeta, de la casa en la cual vivimos, sino que efectivamente, por eso digo, tiene otras lógicas de organización que son comunitarias, que son más solidarias, y que fundamentalmente han ido construyendo trabajo allí donde ni el Estado ni el mercado ha podido resolver la cuestión de la generación de trabajo, digamos, ¿no? Por eso nosotros siempre decimos que en realidad trabajo hay, lo que no hay es el reconocimiento y la valorización de ese trabajo en cuanto a leyes que puedan reconocer los derechos a estos trabajadores, pero también en la valorización de lo que implica ese trabajo hoy en la sociedad argentina y también se da en muchos lugares del mundo, ¿no? Joana, los movimientos sociales después del 2001 hicieron un trabajo y un compromiso con el pueblo y con la nación muy importante. Y la construcción de lo que ustedes vienen, que bien lo describiste, en la economía popular. Ahora la pregunta es, la articulación con el movimiento obrero, que los trabajadores organizados y en blanco, que también van a ser castigados por estas políticas económicas del liberalismo. ¿Hay alguna idea y algún diálogo con el movimiento obrero organizado para generar una política unitaria para enfrentar este modelo? ¿Cómo lo ves eso? Sí, yo creo que hoy estamos en un nivel de construcción de unidad, primero ante ponerle un freno al avance que tiene este gobierno, no solo con los sectores populares, sino contra todo el pueblo argentino, digamos, ¿no? Nosotros particularmente desde la UTEP, bueno, nosotros cuando empezamos a construir la idea de la economía popular, allá por el año 2011, porque veíamos que había un sector trabajador que crecía cada vez más y que se organizaba, pero que estaba por afuera de todos los cálculos del Estado y los cálculos también de que la dirigencia política sobre todo no lo entendía y no lo entiende hasta el día de hoy. Empezábamos a construir también la herramienta sindical que hoy conocemos como UTEP, y que entendíamos que la UTEP tenía que construir la formalización de la sindicalización de este sector, pero que eso tenía que estar atado a la lucha en unidad con el movimiento obrero organizado, digamos, ¿no? Para nosotros el rol de la CGT, el rol que viene teniendo hoy la CGT y que hemos podido construir, la unidad no solo en la calle, sino en ir construyendo también algunas discusiones de un modelo de país en el cual creemos los trabajadores argentinos, creo que es central en esta etapa y para nosotros creemos que la salida a este modelo de ataque hacia el pueblo argentino y sobre todo de destrucción que tiene Javier Milei, efectivamente tiene que salir de la unidad de los trabajadores y de un modelo que exprese distintas discusiones programáticas que hacen al mundo del trabajo en general y que hace mucho tiempo en la Argentina no se discute, digamos, ¿no? Y que también eso tiene que ver con el protagonismo que entendemos tienen que tener los trabajadores, no solo en etapa de resistencia, sino que también si no logramos que los trabajadores sean protagonistas de un modelo y de un programa de país para la mayoría de los argentinos, efectivamente las transformaciones estructurales de fondo que necesita nuestro país para transformarse en lo que en algún momento conocimos, sobre todo los que venimos del peronismo, es muy difícil, digamos, ¿no? Por eso creemos que el protagonismo de la unidad de los trabajadores es central en ese marco y lo venimos construyendo con la CGT, venimos confluyendo en distintas luchas con las dos CTA, porque entendemos que es por ahí el camino de salida a esta crisis económica, social que vive nuestro país, pero fundamentalmente una profunda crisis también de representación que hoy tiene sobre todo hablando ya desde la política, digamos, ¿no?
Joana, bueno, vos sos mujer, sos una dirigente política, sindical. ¿Cómo viven las mujeres? ¿Cómo las afecta a las mujeres de la UTEP, que son tus compañeras, esta precarización, esta profundización de la pobreza, esta, esta situación que, bueno, sobre todo afecta a aquellos que tienen sobre sí las tareas de cuidado, a quienes son jefas de hogar, a quienes tienen que garantizar que haya comida para llevar a la casa? ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, para nosotros es un retroceso enorme y el ataque que tiene este gobierno a los trabajadores en general, pero fundamentalmente en nuestro sindicato se puede identificar claramente el ataque directo que tienen sobre las trabajadoras, mujeres de identidades diversas, porque nosotros hemos podido construir el REGNATEP, que es el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, que le permitió en su momento al Estado poder conocer las ramas de actividad en las cuales se desarrollaba la economía popular y cuántos trabajadores más o menos en un cálculo general existen en el país, dónde están esos trabajadores, porque eso va variando también de acuerdo a las regiones productivas del país. Y en ese registro, el mapeo general nos da una cuestión que es muy clara, que es sin duda que cuando el ataque a los trabajadores sin duda recae y el peso es mayor sobre las mujeres. Bueno, no por casualidad, la mayor cantidad de trabajadores de la economía popular, el 60% son mujeres, y el segundo factor es que son menores de 25 años que se desarrollan en la economía popular. Y en ese marco también la rama de actividad dentro de la economía popular que mayor número de trabajadores tiene es en lo que nosotros llamamos los espacios sociocomunitarios, que ahí encontramos todas las tareas del cuidado, que pues, van desde los espacios de primera infancia, los comedores merenderos, la asistencia a adultos mayores, la contención en la cuestión de las adicciones. Y eso hoy, fundamentalmente para este gobierno, vendría a ser lo improductivo, diríamos, ¿no? Porque esta fragmentación que buscan hacer del potenciar trabajo y que el mayor núcleo de lo que está dentro de los espacios sociocomunitarios va a tener más una perspectiva no de reconocer ese trabajo, sino de asistencia, implica que todo este núcleo de trabajadoras seríamos improductivas para este gobierno, digamos. Estaríamos no solamente descartados e invisibilizados, sino que sobramos en el plan económico que intenta aplicar este gobierno, digamos, ¿no? Y eso es muy contradictorio con lo que habíamos conseguido allá por el 2020, cuando fue la pandemia, quedó más claro que nunca que las tareas del cuidado son centrales. En aquel momento, desde una dirección de género del Ministerio de Economía de aquellos años, se hizo un trabajo de investigación de cuánto implicaban esas tareas del cuidado para el PBI argentino si estuvieran reconocidas, y era el 15% del PBI, podrían ser el 15% del aporte del PBI si estuvieran reconocidos como trabajo formal, digamos, ¿no? Eso está en retroceso, y aparte un retroceso en lo simbólico del reconocimiento de ese trabajo, y que a lo largo de estos últimos años, sobre todo desde el feminismo, se había logrado construir los consensos de que si eso no funciona, o sea, si mañana todas las tareas del cuidado dejan de existir, no hay posibilidad incluso para el capitalismo de funcionar ni para la economía de mercado de funcionar, porque ya lo vimos en la pandemia, cuando separa las tareas del cuidado, el mercado no tiene forma de subsistir, digamos, ¿no? Entonces, en ese núcleo, las trabajadoras hoy somos las más afectadas, las trabajadoras mujeres, las disidencias, las diversidades sexuales que se desarrollan en el mundo del trabajo, es quienes vamos a llevar la mochila más pesada de soportar este plan económico que intenta aplicar este gobierno y que viene a destruir todo aquello que habíamos avanzado, digamos, ¿no? Joana, hoy estábamos en la puerta de ANSES, acá en Rosario. Veíamos como los trabajadores y las trabajadoras ponían carteles porque están haciendo reducción de personal, están echando a personas, están dejando sin trabajo a muchas personas que laburan con la gente humilde, ¿no? Principalmente. Y bueno, surgían una serie de debates en el seno ahí de los trabajadores,
porque están aprovechando también para echar a gente que está en condiciones, no tiene las mejores condiciones laborales, que digamos, están contratados, no son planta permanente, entonces aprovechan y echan a esas personas. Por parte de muchos trabajadores y representantes de los gremios de ANSES, hacían una autocrítica respecto de los años que hubo distintos gobiernos y no se pudo regularizar la situación de muchos trabajadores, y bueno, y que este tipo ahora aprovecha como para rajarlo, agarrándose de eso, ¿no? ¿La UTEP hace alguna autocrítica de los últimos años de su existencia, digamos, de lo que nos está pasando como gremio, digo, ¿no? Sí, hay más que desde la UTEP, te podría hablar desde el movimiento Evita. Uh-huh. Sin duda es que lo que plantean los trabajadores que hoy están en el empleo nacional, efectivamente hay cosas que no hicimos, diríamos, ¿no? Y que bueno, yo como parte del último gobierno, y también porque muchos de nosotros fuimos parte de los gobiernos populares, digamos, ¿no? Uh-huh. Efectivamente hay autocríticas que hay que hacer porque no es que este gobierno llegó por ahí, no sé, porque nació de un repollo, digamos, ¿no? Las cuestiones no resueltas, efectivamente, este tipo pudo canalizar la bronca y la desesperanza que tenía nuestro pueblo al no ver las mejoras en su condición, sobre todo de la capacidad adquisitiva que tienen los trabajadores, digamos, ¿no? Uh-huh. Eso sin duda que es una de las autocríticas que hay que hacer y que para mí en realidad yo creo que la autocrítica más grande es que hace mucho tiempo desde los sectores populares no logramos, populares del campo nacional popular, no nos hemos sentado a discutir esto que decía anteriormente, un programa, un modelo de país que plantee algunas discusiones estructurales de fondo, como efectivamente la cuestión del federalismo, las economías regionales, la incidencia que deberían tener esas economías regionales y la mirada del Estado para acompañar ese desarrollo, y que en realidad en los últimos años lo único que hemos hecho es generar políticas de asistencia, digamos, ¿no? O desde la mirada del subsidio. Nosotros hemos sido muy insistente, crítico, por eso decía que muchas veces la política no entiende cuando nosotros planteamos la cuestión de la economía popular, y que la economía popular es un sector que de la mirada del Estado debiera ser de acompañamiento y de generar políticas que desarrollen y acompañen en los niveles productivos que tiene la economía popular, tanto en producción de servicios como en producción de bienes, digamos, ¿no? Y en realidad siempre se mira al sector como un sector al cual hay que asistir y al cual hay que subsidiar, digamos, ¿no? Eso sin duda se agotó y lo vemos en que eso no resolvió la cuestión de fondo, digamos, la cuestión de fondo de la pobreza, las cuestiones estructurales, no las resolvimos, digamos, ¿no? Y sin duda que la precariedad del trabajo, del empleo formal, también es una discusión a dar, pero creo que ahí la mayor responsabilidad es de la dirigencia política, porque sin dudas eso no se ha discutido, hace mucho tiempo que no se discute y que hay que discutir, digamos, ¿no? Cómo reconstruimos un modelo de país donde las discusiones estructurales sean las que nos junten y no solamente nos juntemos para ganarle a alguien en una elección, digamos, ¿no? Porque ganar una elección quizá lo podemos hacer. El problema es que si ganamos una elección y no tenemos un modelo de país que tenga algunas coincidencias centrales en cómo se debiera desarrollar este país, es muy difícil que podamos hacer transformaciones estructurales para garantizar lo que nosotros desde el peronismo hace mucho tiempo creemos que es la felicidad de nuestro pueblo, diríamos, ¿no? Creo que está por ahí la discusión, y que eso hoy más que nunca hay condiciones para discutirla, y que quien se enoje es porque en realidad no le interesa transformar este país, sino le interesa resolver un lugar en una lista, resolver un lugar individual o resolver una cuestión individual. Digamos, quienes creemos en un proyecto transformador tenemos que ser muy
muy profundos en las críticas que tenemos que hacer, pero al mismo tiempo tenemos que tener alternativas de salidas que se basen en esto que decía anteriormente, las transformaciones estructurales que necesita nuestro país, que sin duda tiene que nacer desde la propuesta de los trabajadores y desde la propuesta y el protagonismo de los trabajadores. Bueno, Joana, te agradecemos muchísimo este tiempo con Plataforma de Pensamiento Latinoamericano. La verdad que escucharte ha sido un gusto porque tu discurso realmente tiene una complejidad y una cantidad de cuestiones para pensar que sin duda nos van a enriquecer mucho para todos los que, bueno, estamos pensando esta realidad. Así que muchas gracias por esta comunicación. Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. Bueno, hasta luego.